este caso vamos a discutir ahora la regla de la cadena, que es nuevamente una función externa que depende de una función interna, su argumento. La regla de la cadena nos dice que para derivar este tipo de funciones con respecto al parámetro x, vamos a hacer la derivada de la función externa, al argumento no se le hace nada y después se multiplica por la derivada del argumento mismo. Esa es la regla de la cadena. La derivada de una función logarítmica nos habla de esta parte de acá, nos habla de lo siguiente. Para derivar este tipo de funciones se hace de esta forma. Se escribe 1 dividido entre la función original sin hacerle nada y después se multiplica por la derivada de la función misma. Esta nuevamente es otra forma de la regla de la cadena. Y finalmente, la regla de la división. Vamos a discutir en este ejemplo este tipo de expresiones. Entonces la regla de la división nos habla de una función, una superior y una inferior, una v y una v, y la regla nos habla de lo siguiente. La regla de la división es la derivada de la función de arriba multiplicada por la función de abajo sin hacerle nada, menos la función de arriba multiplicada por la función de abajo, la derivada de la función de abajo, dividido entre la función inferior al cuadrado. Esta es sin modificarse, sin embargo en este caso se hace al cuadrado. Como ejemplo tenemos esta expresión en donde tenemos estos dos elementos, esta expresión que tenemos en la parte superior y esta expresión que tenemos aquí abajo. Como podemos ver, pues se tiene que utilizar la regla de la división, donde la expresión superior vamos a llamarle u y la expresión inferior vamos a llamarle v, utilizando la regla que tenemos en este caso, la regla de la división. También tenemos funciones exponenciales y tenemos funciones logarítmicas, entonces vamos a utilizar la regla de la cadena para estos dos casos. Vamos a discutir ahora la derivada de esta función que tenemos en este caso. Para derivarlo, la regla de la división nos habla de lo siguiente. Entonces, la derivada de esta función es la siguiente. F' de x es igual a lo siguiente. Entonces vamos a derivar la parte superior, la derivada de lo de arriba. Vamos a tener lo siguiente. La derivada de la exponencial sigue siendo la misma exponencial. Al argumento no se le hace nada, 2x, y después se multiplica por la derivada del argumento. La derivada del argumento en este caso solamente es 2. Entonces esa es la derivada de este primer elemento. Luego después más la derivada de la función logarítmica. La derivada de la función logarítmica es 1 dividido entre la función interna. En este caso la función interna es 7x al cuadrado. Entonces pone 7x al cuadrado. Y después esto se multiplica por la derivada de la función interna. Esto nuevamente es la regla de la cadena. Entonces la derivada de la función interna de 7x al cuadrado es 14x. Entonces esa ya es la derivada de la función u. Después se multiplica por la función inferior sin hacerle nada. Entonces 4x al cuadrado menos 2. Después a esto se le resta la siguiente proporción. Vamos a tener la función superior, que no se le hace nada en este caso, la función u a la x de esta forma, más logaritmo natural de 7x al cuadrado. Se pone de esta forma, podemos escribirlo de estos paréntesis de esta manera. Y después se multiplica ahora sí finalmente por la derivada de la función inferior. La derivada de la función inferior, la derivada de la v, es 8x. Todo esto lo vamos a dividir entre la expresión inferior, 4x al cuadrado menos 2, sin hacerle nada, elevado al cuadrado. Entonces esta ya es nuestra expresión para nuestra derivada. Finalmente, para evaluar nuestra expresión, ya nuestra derivada, esta expresión que tenemos aquí arriba en azul, se hace lo siguiente: f' evaluado en algún parámetro que nos interese. Por ejemplo, podemos aquí evaluar en 4. Entonces se hace la sustitución en donde tenemos nuestro parámetro de esta siguiente forma. Podemos utilizar esta simbología. Entonces vamos a tener 2 por 4 por 2. Aquí se puede hacer un poco de álgebra para hacer un poco más sencilla esta expresión que tenemos acá arriba. El 7 se puede dividir entre esta expresión. Tenemos más 2
Y la x, este x al cuadrado se va a cancelar con esta, entonces vamos a dividir entre la x. Entonces en este caso la x vale 4, entonces eso es lo que tenemos acá. Después, este siguiente elemento va a quedarnos 4 por 4 al cuadrado menos 2. Este es el primer elemento, eso es todo esto que tenemos aquí. Después vamos a sustituir en el siguiente término, podemos volver a utilizar corchetes, e2 multiplicado por 4 más logaritmo natural de 7 multiplicado por 4 al cuadrado. Cerramos aquí y cerramos acá. Y finalmente multiplicamos 8 por 4. Esa es la parte superior. En la parte inferior vamos a utilizar nuevamente corchetes. 4 por 4 al cuadrado menos 2. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí la sugerencia es que vamos a hacer la cuenta por elementos. Es decir, primero hay que calcular este elemento, escribimos esta cantidad, podemos llamarlo A. En este caso podemos llamarle A, podemos llamar esto B, podemos llamar esto C y podemos llamar esto D. Y finalmente podemos llamar a este elemento de aquí abajo E. Entonces la solución, ya en una forma un poco más compacta, va a ser A multiplicado por B menos C multiplicado por D dividido entre E. Entonces cada elemento se puede calcular de forma independiente para evitar problemas o confusiones al momento de estarlo ingresando a la calculadora. Esa es la forma en la que se puede evaluar.